Bueno, muy buenos días para todos y todas, profesores, estudiantes, egresados y todas las personas que hoy se encuentran de manera presencial acá en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y de manera virtual también a través de nuestro enlace de YouTube y también de Zoom. Aquí más o menos veo 17 personas conectadas. Muchas gracias por aceptar esta invitación que hoy hace la Asociación Colombiana de Facultades de Educación ASCOFADE en apoyo con la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Ley estatutaria, la educación es un derecho. En este primer conversatorio sobre la ley estatutaria con énfasis en formación de docentes. Antes de entonces dar inicio, invito al decano de la Facultad de Educación, profesor Wilson Bolívar Borítica, para que nos dé su saludo de apertura. Muy buenos días a quienes están acá y nos acompañan en el día de hoy, en este auditorio, los que nos acompañan en conexión remota. Un agradecimiento a los panelistas, al profesor Diego Alejandro, al profesor Jaime Saldarriaga, a la profesora Eliana Figueroa, subdirectora académica del IDEC, al profesor Andrés Klaus Runge Peña y a todos y todas las personas que están en el día de hoy en este auditorio. Este es un ciclo de conferencia, este es un ciclo de foros con los cuales nosotros esperamos, al finalizar este proceso, entregar un documento académico a la señora ministra de Educación Nacional. Es un compromiso fundamental porque yo no sé si tal vez no hemos dimensionado lo que viene. En 30 años es el cambio más importante que se va a dar en la educación. Vamos a darle, en cierta manera, finalización a un compromiso que quedó pendiente cuando se expidió la Constitución del 91. Y frente a eso, tenemos una responsabilidad histórica. Los sindicatos, las organizaciones sociales, las universidades, las facultades de educación en específico. Yo paso a plantear algunas reflexiones para esta apertura. Uno de los grandes logros que como nación se han alcanzado fue la promulgación de nuestra Constitución Política de 1991, que elevó a la categoría de derechos muchas de las reivindicaciones sociales generadas en el transcurso de los años en las luchas sociales. La salud, el gozar de un ambiente sano, el reconocimiento de la individualidad, entre otros, se constituyeron en derechos protegidos por el Estado y con la obligación de ser prestados con cobertura y calidad. Uno de estos derechos fue la educación, que por primera vez fue concebida como gratuita y obligatoria en este proceso constitucional y que posteriormente las sucesivas sentencias de la Corte fueron ampliando su alcance hasta consolidar un corpus que reconoce su importancia para formar a ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de la democracia, además de hacerlos parte de la cultura, ya sea para tomar lo mejor de ella o para transformarla. Como lo plantea uno de nuestros panelistas, el profesor Jaime Saldarriaga, en el texto Educación, Escuela y Democracia, por cierto, aprovecho para que lo lean, fue un texto que publicó esta facultad en el año 2022 y este fin de semana me di a la tarea de volver a leer, porque recoge muchas de las reflexiones que se están haciendo en este momento en el país. Creo que es un texto que es de acceso libre, publicado por la Facultad de Educación y el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y ahí encontrábamos, por ejemplo, que justo en ese momento, la fórmula, decía el profesor, o dice el profesor Saldarriaga, la formulación
ambigua del artículo 67 por parte de los constituyentes no permitió de manera más explícita dejar claridad sobre la educación como un derecho humano por parte del Estado, un compromiso más fuerte en su protección y cumplimiento, teniendo que ser en parte a partir de las distintas sentencias emitidas por la Corte, como se fueron consolidando un sistema de derechos que actualmente se tiene en el ámbito educativo. A partir de las reflexiones surgidas en nuestro primer foro, salieron a la luz temas que permiten empezar a reconocer y analizar que esta ley lo que busca es articular y armonizar de manera amplia la jurisprudencia ya existente para atender y dar respuesta a las necesidades que esta sociedad tiene. Igualmente, aparecieron en ese primer foro la preocupación por el concepto de calidad, que a la luz de los panelistas en el evento no aparece explícita y que sería necesaria para garantizar el goce de estos derechos, con la garantía de que nuestros estudiantes tengan acceso a ella con la seguridad de que los llevará por el camino a la excelencia. Se hace la observación que al hablar de derecho fundamental y servicio público no son posiciones yuxtapuestas, que tanto son dos dimensiones que son necesarias para alcanzar y concretar este derecho. Además, se declara ser fundamental el desarrollo de un principio más antiguo que garantiza el fortalecimiento de la educación inicial y no simplemente que asuma un concepto ya superado como hablar de educación preescolar. Insistir, decían los panelistas, en la investigación como el eje fundamental de la formación para ser ciudadanos con inclinación y construcción de conocimientos en el que se incluyan elementos como la promoción de la innovación, el fortalecimiento de la investigación, la ciencia y la tecnología, elementos que se deben considerar a la hora de construir un texto que pretenda llevar al país a la vanguardia de los tiempos contemporáneos. Igualmente se hace fundamental que el articulado recoja la intención de promover una educación posgraduada pertinente que fortalezca la dignificación y el estatus del maestro en la sociedad y que atienda a las realidades de los territorios para que incida positivamente en los procesos de formación. Finalmente, aparecieron en las reflexiones anteriores que se amplíe y especifique la necesidad de pensar un sistema nacional de formación que articule los distintos niveles de la educación y que se vaya desde la primera infancia hasta la formación postsecundaria y que tenga en cuenta la realidad de los territorios y el reconocimiento de la inclusión y la diversidad. En este segundo foro, el tema será la formación para docentes de preescolar, básica y media y educación superior. Los elementos ¿qué elementos deberían tenerse en cuenta para ser incluidos en esta ley estatutaria? Deseamos y esperamos que las reflexiones que se elaboren en el día de hoy nos sirvan para fortalecer este concepto, el cual, como les habíamos dicho, será llevado a un documento que esperamos sea recibido por la ministra de Educación Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz día. Muchas gracias, decano, por su saludo. Invito entonces a la presidenta de ASCOFADE, decana también de la Facultad de Educación de la Universidad de Externados de Colombia, doctora Cecilia Di Mate, quien se encuentra de manera virtual también para darnos su saludo y contarnos un poco también de la metodología de esta conversación y presentación de los expertos. Doctora, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias a todos.
Agradezco enormemente la posibilidad de hacer este segundo conversatorio. Esta es una iniciativa que nace específicamente con el decano Wilson y su equipo de la Universidad de Antioquia y por supuesto el capítulo Antioquia Chocó. Pero más que esa iniciativa, creo que tenemos una obligación como ciudadanos, una obligación como facultades de educación y por supuesto una obligación como asociación para meternos de lleno en la discusión de lo que es este proyecto de ley estatutaria, en la medida en que marcará el destino de la educación en los próximos años. Y como bien lo decía el decano Wilson, pues hemos pasado 30 años en que se ha tratado de dar sentido a este derecho con muchísima normatividad, pero sin una armonización de esa normatividad que realmente nos permita tener contar con el derecho a la educación en todas las dimensiones. El día de hoy, el decano Wilson, nos acompañan un equipo muy interesante que viene tanto del sector público como del sector privado, que va a trabajar fundamentalmente el tema de formación de docentes. Tenemos al profesor Diego Alejandro de la Universidad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Oriente, a la doctora Eliana, que viene de la subdirectora del IDEP, que es una entidad que le ha aportado mucho al país en términos de investigación, y al doctor Jaime Saldarriaga, docente e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y pues nos apoya en este proceso como moderador el profesor Andrés Claus, también de la Universidad de Antioquia. Este equipo selecto de expertos seguramente nos va a dejar un ejercicio interesante sobre el cual, como lo dice el decano Wilson, vamos a aportarle a la ministra, pero también a la comisión primera de la Cámara, que es la que está en este momento a cargo del proyecto, toda la información y fundamentalmente la postura que queremos construir desde la asociación, de tal manera que podamos aportarle a una precisión de la ley, pero también a que la ley nos permita estar a todos, nos permita tener claridad sobre lo que viene posteriormente. Agradezco enormemente también a un equipo que está un poquito tras bambalinas en este proceso, que es el grupo de política pública que tiene la asociación, que nos ha acompañado en parte de la organización, igualmente a nuestra directora ejecutiva que ha estado a cargo de todo el tema logístico de este proceso. No, el decano recogió muy bien lo que pasó en ese primer conversatorio. Hoy creo que es un conversatorio que va mucho más al fondo de lo que somos como asociación y es la formación de los docentes, de lo cual hay mucha discusión hoy. Tenemos un sistema de formación, bueno, tenemos unos lineamientos para un sistema nacional de educadores, de formación de educadores, y aquí hay mucho que discutir y seguramente mucho que aportar frente a lo que la ley podría contemplar, una ley estatutaria de educación podría contemplar alrededor de lo que significa la formación. En el conversatorio anterior, una de las preguntas era cuál era el papel de la formación de educadores o dónde estaba la formación de educadores en esa ley estatutaria. Y uno podría decir que no había un lugar específico dentro de la ley, pero sí que cada uno de los artículos casi que nos obliga a pensar a nosotros qué significa la formación de los docentes en este país. Entonces, los protagonistas son nuestros invitados, entonces los dejo para que aprovechen al máximo y para que este espacio sea muy, muy enriquecedor para nuestra discusión y para la construcción de nuestra postura. Muchísimas gracias y pues doy paso al conversatorio. Sí, bueno, claramente, pues agradecerle a todas y a todos por estar acá, agradecer, pues, digamos, la pertinencia de un escenario como este, un espacio que posibilita tejer puentes entre escenarios, tradiciones, ámbitos que no necesariamente se piensa deban tener vasos comunicantes. Agradecerle a la profesora Liana, al profesor Jaime por sus aportes. Digamos, esta pregunta yo quisiera enfocarla intentando hacer algo que no sé qué tan pertinente sea, pero no puedo dejar de hacerlo, y es preguntarme por qué, o sea, qué implica históricamente
hablar de la institucionalidad que representan las facultades de educación y las escuelas normales superiores, ¿cierto? O sea, digamos que es lo que hace relevante que en términos de esos puentes entre asuntos políticos e institucionales tengan que ser llamados a la mesa o sea necesario que estén en la mesa las instituciones de las facultades de educación y las escuelas normales superiores, ¿cierto? Digamos que cuando uno se hace ese tipo de preguntas, que son las preguntas de la sana sospecha, una de las herramientas pues, que uno puede utilizar para intentar desarmar eso que el profesor Jaime denomina el dispositivo, es una herramienta histórica, ¿cierto? Es algo como de genealogía, si se me permite, ¿no? O de hermenéutica histórica. Y es que nosotros estamos partiendo de un sobreentendido en el presente y es creer que todas y todos reconocemos un lugar más o menos claro de estas instituciones y más o menos partimos con base en cierta mitología de que el hecho de que se llame a las facultades de educación y a las escuelas normales ya de por sí hay como una garantía en la participación o se da por sobreentendido que es legítima la participación. Pero si uno se hace la pregunta histórica, una de las primeras preguntas que se podría hacer es, digamos, cuál es la función histórica, sobre todo en el nuevo régimen, en la configuración de instituciones encargadas de la profesionalización de la enseñanza. ¿Sí? O sea, esa es una función que habría que preguntarse por qué aparece. Y con base en esas instituciones del nuevo régimen encargadas de la profesionalización de la enseñanza, ¿cuáles son los arcaísmos, los atavismos, los tabúes que se le indexan a todos aquellos que quieran ingresar a ese ámbito institucional para empezar a profesar algo que le permita validarse política, simbólicamente, socialmente, económicamente, como maestros y maestras? ¿Sí? Entonces, si uno sigue esa línea, pues hay digamos, como una primera cuestión para poner sobre la mesa y que claramente aterriza, creo yo, en el espíritu de esta norma, ¿no? Y es en nuestro imaginario lo que le pedimos a alguien cuando se dedica a la enseñanza, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que se le pide con las instituciones del nuevo régimen? Donde los gremios profesionales que empiezan a engrosar entre finales del siglo XVIII y el largo siglo XIX, las instituciones encargadas de validar a aquellos que van a profesar ser enseñantes, ¿sí? Y si no somos capaces de desentrañar dónde proviene y esa mitologización cómo se reproduce, quizás hoy debatir un proyecto de ley y principios del siglo XXI pueda llevarnos nuevamente como farsa a repetir los problemas decimonónicos. Un primer problema, ¿no? El grueso de las personas encargadas de ingresar a las iniciales escuelas normales, las facultades de educación se empiezan a consolidar, sobre todo, digamos, en el ámbito alemán, en el ámbito francés, terminadito siglo XIX, iniciando siglo XX, pero las escuelas normales empiezan con una función, y esa función es el reclutamiento de un grupo profesoral encargado de dar a conocer las exigencias del nuevo régimen, ¿no? Los planteamientos del nuevo régimen, lo que Adorno llamará, por ejemplo, la ideologización de la escuela. La escuela aparece como una ideología. Es decir, hay una ideología asociada a la escuela que empieza a reproducir la idea de que, por ejemplo, solo es educación lo que es escolarización. Y que, por ejemplo, con ese caso, solo podemos hablar de derecho a la educación si ya estamos partiendo del presupuesto de que educar es igual a escolarizar. Segundo gran problema, si los encargados de la transmisión cultural, que a grandes rasgos sería el elemento que detonaría el educador y la educadora, que ha subsumido a la función del enseñante en la escuela, eso quiere decir que los maestros y las maestras de las iniciales escuelas normales y posteriores de las facultades de educación o de ciencias de la educación, terminarían siendo algo así como los horarios de la escuela, ¿cierto? Si no somos capaces de desmitologizar la ideología escolar, el horario de la escuela,
sigue siendo algo que aparece en políticas como la actual. Es decir, dignificar la profesión docente termina siendo algo así como reconocer la importancia de un buen operario que aceite la máquina, que actúe muy bien frente a la máquina, que disponga muy bien el funcionamiento de la máquina, pero no que se pregunte por qué fue fabricada esa máquina, o si es posible abandonar esa máquina, o si esa máquina es la única permitida, en este caso, para hablar de algo que creo debe ser mucho más amplio, y es el derecho a la educación, ¿cierto? Una maniobra que, si ustedes buscan en la historia, aparece ya en el texto escrito sobre la instrucción de Condorcet, ¿no? La idea de empezar a subsumir el problema educativo como el problema de una escolarización pública, obligatoria y gratuita, que además tiene otro elemento que él dice cala en la ideología escolar en el proyecto de ley, y es que debemos pasar por la escuela porque además la escuela es el trampolín del progreso, ¿cierto? Algo así como que el éxito de la integración y el éxito de la movilidad dentro del sistema social pasa por la necesidad de ser escolarizados o escolarizadas. El recurso a una herramienta histórica nos permite, por ejemplo, pensar hoy la función de las facultades de educación y de las escuelas normales superiores como ejercicios, como siendo poseedores de un ejercicio de desmitologización, ¿sí? Algo así como haciendo parte también de las preguntas que nos permitan entender por qué triunfó la escuela, para qué triunfó la escuela, o cuál es su función. Y en ese sentido, poder comprender que el objeto de instituciones como estas no es solo la capacitación del cuerpo docente, expresión que Napoleón la entendió muy bien, y la entendió muy bien porque la gran arma está configurada por cuerpos. Los cuerpos militares de la gran arma son cuerpos que marchan al ritmo de los tambores. Una de las características de los cuerpos militares es que los cuerpos militares marchan. No pueden poner en discusión la línea de orden, la línea de mando. Si el cuerpo docente es un cuerpo más de la gran armée y todavía seguimos reproduciendo la idea de que los maestros y las maestras salen de la escuela porque son como carga de caballería, entonces la pregunta es ¿qué función tienen las escuelas normales y qué función tienen las facultades de educación en términos de habilidades críticas que permitan desmitologizar la ideología escolar que cala cada vez que aparece en actos legislativos como estos la exigencia de profesionalizar al maestro o a la maestra, sinónimo de ser cada vez más efectivos en operar la máquina de educar. Asociado a esto, pues aparece, digamos, como la desmitologización de la ideología escolar tiene muchas implicaciones, ¿cierto? La primera, y digamos la quiero resaltar, es no subsumir educación a escuela. Pero en términos de lo que estamos trabajando, es también qué es lo que aparece bajo los tabúes de la profesión de enseñar, ¿sí? Los maestros del siglo XVIII, siglo XIX, lo dirá Adorno, un texto tabú sobre la profesión de enseñar, son mayoritariamente excombatientes, suboficiales que tocaban los tambores en las marchas de infantería. Okay. O sea, ¿qué implicación tiene esto? ¿Cuál es la idea del maestro que disciplina? ¿Cuál es la idea del maestro gendarme que está ahí? También es cuál es la posición del maestro heredero de la forma religiosa, monacal, ¿sí? Monástica, ¿sí? Y con eso, porque se nos cala tanto esa idea de tener que defender una cuestión llamada vocación, ¿no? Como un llamado esotérico, místico, ¿sí? Que además marca una historia de sacrificio, que además de potencia la capacidad política e intelectual, sobrevalorando la capacidad de penuria, de sacrificio, ¿sí? De peregrinación. ¿Qué implica eso? ¿Cierto? O sea, ¿qué implica que en un proyecto de ley como este, cuando se habla de la dignificación de la profesión docente, aparezca la expresión vocación? Yo me pregunto, si estuviéramos discutiendo sobre la dignificación, qué sé yo, de la profesión de ingenieros, ¿aparece también como elemento sustancial la vocación? ¿O en esa desideologización de la escuela tendríamos que preguntarnos qué pasa cuando defendemos la profesión desde la educación? ¿Qué es lo que se pierde cuando se defiende desde ahí? ¿Sí? Ahora, ¿qué implica que hablemos de dignificar?
ese asunto de la dignificación. O sea, ¿qué es la dignidad? ¿Qué implica la dignidad? ¿Y por qué habría que remarcar tanto el problema de la dignificación? ¿Cómo se dignifica? ¿Quién dignifica? ¿Quién dice es digno o no digno? ¿Cómo se legitima? ¿Cierto? Y en ese sentido también, cada vez que defendemos dignificación, cada vez que defendemos derecho a la educación como derecho a la escolarización, cada vez que defendemos la profesión docente como vocación, ¿a qué atavismos estamos llegando? ¿Qué arcaísmos estamos reproduciendo? Y que creo yo, unas facultades de educación y unas escuelas normales superiores, bajo una concepción amplia de lo que sería un intelectual, que aparece en la ley, intelectual social, yo diría, no solo social, pero bajo el presupuesto de lo intelectual, ¿qué sería lo que permitiría en las escuelas normales superiores y en las facultades de educación trascender los arcaísmos que están en la ley y que aparecen como formas de defensa, pero en realidad lo que son formas de potenciación de la capacidad académica y política de quienes nos dedicamos a este objeto de estudio, ¿cierto? La desprofesionalización creo que es lo que está campeando ahí, y creo que una de las actividades para hacer en las escuelas normales y superiores y en las facultades de educación es volver sobre una historia crítica que permita desmontar la ideologización de la escuela y en ella la ideologización del rol o de la profesión docente. Gracias. Bueno, en esa misma línea, pues uno podría decir que aprendimos con los teóricos de la lingüística, específicamente la teoría pragmática del lenguaje, que el lenguaje no solo sirve pues para mencionar el mundo, sino que también tiene efectos. Si yo le digo a Diego, me tenés por favor este lapicero, el lenguaje tiene efectos. Uno puede hacer cosas con palabras, gracias Diego, ¿cierto? Uno sale de la casa y le dicen, ah, ¿cómo estás de bonito? Y uno se siente muy bien, ¿cierto? Pero si uno sale de la casa y le dicen, ay, ¿cómo estás de feo? Uno se siente muy mal. Entonces la pregunta en esa línea es de qué hablamos cuando hablamos de la dignificación docente, si la jerga que está de base, por ejemplo, es la jerga del oficio, ¿cierto? En el medioevo había unos oficios serviles, prostitutas, bandoleros y ladrones, ¿cierto? Y a nosotros nos dicen que tenemos un oficio, ¿sí? O, como dijo muy bien Diego, el problema es la vocación, una suerte de llamado. Entonces mi pregunta es esa, o sea, ¿en qué clave pensar en un nuevo discurso que de la mano de la dignificación docente no esté anclado a esos términos y discursos románticos que lo que hacen pues es al final subalternizar, ¿cierto? Uno no escucha que a un médico le digan, ay, usted es oficial de la medicina, ¿cierto? O al albañil, ¿cierto? O uno no escucha que le digan a un abogado, vos haces eso por vocación, no, yo hago eso como trabajo. Entonces, una de las preguntas interesantes también a propósito del proyecto de ley es la jerga que se utiliza para mencionar solo esto. Y bueno, la pregunta es cómo ven ustedes esa jerga. Igual, pues ahorita también Jaime habló de formación integral y de los asuntos que tienen que ver con el ser, el deber ser, eso parece una metafísica, y en últimas terminan hablando de todo y de nada. Entonces la pregunta es esa, ¿cierto? ¿Quién quiere? Dale, si quiere. Bueno, digamos, hay un elemento que se ha traído a la mesa, no sé, no creo que como concepto, pero es una palabra que circula mucho, incluso en la ley aparece al menos en dos apartados, en uno de ellos aparece con el adjetivo social, intelectual social, ¿cierto? O sea, como concepto, el problema, yo creo que el asunto de la dignificación pasa por algo que está asociado a la historia del intelectual, que es un origen ilustrado. Y es que cuando aparece el concepto de ilustrado, ilustrada, aparece con la idea de ser metaprofesional. Tener habilidades intelectuales es ir más allá de la ejecución de una función específica, ¿cierto? Digamos, del siglo XVIII a la actualidad, se le indexa a esa historia del quehacer intelectual, podríamos decir orgánico, la idea de que ir al mundo de lo intelectual es ir al mundo de herramientas que permitan trascender los límites del presente, ¿no? Los límites de una función. Permite un metaanálisis, un distanciamiento, una desmitologización, ¿no?
un desencantamiento. Esa historia está presente cada vez que alguien se atreva a adjetivarse de intelectual, o cada vez que a algo se le reconozca que tiene una implicación intelectual. Por intelectual estamos haciendo alusión a una habilidad que permite trascender los hechizos del momento, ¿sí? Ir más allá de lo que captura la época, ¿cierto? Entonces, primer dato, yo diría que más que dignificar, lo que tendríamos que hablar de ilustrar, ¿no? Yo creo que uno de los asuntos fundamentales para conectar con una teoría del intelectual es ilustrar. Ilustrar puede llevar al menos a tres cuestiones. La primera, y tiene que ver también con el oficio, cómo aparecen tabúes, asuntos que operan no necesariamente de forma racional y consciente, sino que precisamente son tabúes porque tienen una sobrecarga inconsciente o no tematizada cada vez que hablamos del maestro y la maestra. Lo primero es su origen esclavo, su origen servil, ¿sí? Es una habilidad intelectual, sí, pero al servicio del amo, ¿cierto? Incluso en algunas culturas no orientales, occidentales, la función del maestro estuvo asociada a la función de un esclavo que cumplía una función supeditada a un amo. Una habilidad intelectual que permite ese proceso de ilustración y dignificación es subsumir la habilidad intelectual a un asunto de servidumbre. Para romper con la servidumbre, las habilidades intelectuales tienen que, digamos, ser capaces de racionalizar, desencantar el tabú de ser maestro o maestra en el sentido de serviles, ¿cierto? Segundo aspecto, ya pues más siglo XIX, la función del intelectual como legislador, ¿sí? El mito orientado por muchas corrientes, el positivismo, Comte, por ejemplo, para quienes no lo saben, proponía como planes para reorganizar a Europa un sistema instruccional basado en el positivismo. Y quienes legislaban que serían los de ese sistema instruccional serían los sabios positivos. Entonces, el maestro y la maestra reconocida como intelectual es también algo así como un sabio positivo. Es alguien que es capaz de, bajo el presupuesto que tiene acceso a la verdad, podría establecer algo así como una vigilancia epistemológica, o podría establecer algo así como un tribunal de la razón que permita filtrar que sí y que no, ¿sí? La función del intelectual también podría pasar por la función del legislador, y si lo llevamos al presente, diríamos, en esta ley, uno, bajo la idea del intelectual, no del esclavo servil, sino la idea del intelectual como legislador, uno podría decir, pues debería ser quien piense, quien fundamente el espíritu de la norma, de manera tal que cuando se presente la norma no quede sujetada a una suerte de acción instrumental solamente, sino que sea la expresión de un espíritu elevado, ¿cierto? Que sea capaz de racionalizar el tema y que la expresión del derecho sea la expresión de una autoconciencia. Bueno, quienes me sigan entenderán a quién estoy citando. Es el intelectual como intérprete. Yo creo que por ahí, o sea, ya no es el esclavo, ya no es el maestro intelectual esclavo que sí ayuda a acceder a los procesos de civilización a las nuevas generaciones, pero sigue siendo un esclavo, ¿cierto? Sus manos de alguna manera deben estar atadas, su oficio debe estar puesto siempre en la palestra pública, no solo el maestro y la maestra como legislador, es decir, como el sabio positivo que es capaz de engendrar políticas que luego, bajo una concepción muy eficientista del sistema escolar, contribuirá a que ese sistema escolar tenga una mejor autorreferencia, una mejor legitimidad académica, sino el maestro y la maestra como intelectuales en el sentido de intérpretes, ser capaces de poner en diálogo, en conexión diferentes tradiciones. No es quien pondera qué es lo cierto o lo falso, lo correcto o lo incorrecto. Es el que intenta montar puentes para que en ese montar puentes el horizonte que aparece dentro del ámbito escolar no es la reproducción del proceso civilizatorio, sino el escenario también de posibilidad de preguntarnos por otros mundos posibles. Yo creo
en términos de algunas lecturas y desde los límites en los que uno se mueve, que parte de lo que llamamos dignificación, que me parece que no sería correcto llamarlo así, tendría que ver con la posibilidad de una mayor autoconciencia crítica del gremio magisterial, para lo cual necesita habilidades que activen políticamente el magisterio, no que lo desactive con ideas como servicio, legislación o vocación. Gracias. Gracias. Bien, yo creo que refiriéndonos un poco a lo que nos preguntaba, nos planteaba Andrés, nuestro moderador, respecto a esa jerga, ¿sí? Que nos coloca de alguna manera en un lugar, ¿sí? Histórico, como muy bien lo señala también Diego, pero también cultural, ¿m? Dependiendo de esas demandas que cada momento y las dinámicas de la educación, pero también de la sociedad, ponen y ubican a los maestros, las maestras y los directivos en ciertos momentos y en ciertos roles que debemos asumir. Y ahí yo quisiera retomar una idea de Araceli de Tezanos cuando habla de el lugar desde donde nos ubicamos para denominar nuestro oficio, ¿sí? Denominar nuestro papel y lo que hacemos dentro de un sistema. Por ejemplo, las concepciones que tenemos sobre pedagogía, sobre educación, sobre didáctica, sobre maestro. ¿M? Y en ese sentido, creo yo que es un ejercicio muy valioso, o podría ser un ejercicio muy valioso, que desarrollemos en los diferentes niveles de participación dentro y a propósito de esta ley estatutaria que busca garantizar el derecho a la educación en dos ámbitos. Uno, por supuesto, los actores que formamos maestros, las secretarías de educación, el Ministerio de Educación, las facultades de educación, las escuelas normales, institutos como el IDEP, los gremios, las asociaciones también profesionales de docentes, de directivos, pero también en estos diálogos de poder pedagógico que ahorita el ministerio está impulsando precisamente para definir esas rutas de formación posgradual a propósito de las 25,000 becas condonables que está ofertando, de las cuales 5,000 son para profesionalización. Bueno, ahí es donde uno se pregunta y es que el bachiller pedagógico o el normalista superior ya no tiene acaso una formación básica profesional. Bueno, sin embargo, en el sistema se sigue llamando profesionalización docente. Entonces, el mensaje es, ¿cuál es la denominación que tenemos de maestro, de maestra, de directivo docente en este momento histórico, en donde después de 30 años estamos pensando en una ley que debió surgir hace muchos años, porque una ley estatutaria justamente busca garantizar ese derecho fundamental. Nosotros dimos el salto de la constituyente a la Ley General de Educación sin haber pasado por una ley estatutaria. Y eso tuvo sus contras y sus pros. Quizás los pros es que nos fuimos al pragmatismo, pero dejamos de lado las reflexiones profundas de lo que implica el derecho a la educación. Y creo que ahí se quedaron muchas cosas que finalmente se entregaron a la acción de tutela o se entregaron a la jurisprudencia o se entregaron a los diferentes mecanismos que los ciudadanos en pro de alcanzar ese derecho y de vivenciarlo, pues tuvieron que a los cuales tuvieron que acudir de manera casi que forzada. La idea es que con esta ley estatutaria eso no suceda. Que al menos estos temas de acciones de tutela,
que buscan que el derecho a la educación se garantice o se cumpla o se vivencie, pues deberían causarse, dado el curso de la ley. O sea, no debería existir una acción de tutela en adelante para ello. Y eso sería ideal, eso sería lo ideal. Bueno, volviendo un poco entonces a esa jerga, hay que pensar desde este momento histórico que estamos viviendo, desde los retos que tenemos como maestros, como directivos, cómo nos denominamos, cómo nos vemos, así como debemos definir cuando vamos a diseñar una política pública o una política de formación de maestros, desde qué lugar de la pedagogía, de la educación, de la didáctica nos paramos para poder generar un discurso, generar una oferta y generar estrategias y acciones que permitan ser pertinentes. La ley nos habla, o el proyecto de ley habla de la formación integral. Efectivamente, el profe Jaime lo ha enunciado, ustedes también los colegas lo han retomado, pero ese es un elemento que aún no se define de manera clara. Y si hablamos de dignificación, sí que mucho menos, porque hay dos aspectos en la ley que se mencionan frente a la dignificación. Uno, la valoración social del maestro, ¿sí? La valoración social. Y lo otro, a través de una ruta, que es el ser, el hacer y el saber. Entonces uno se preguntaría si eso tiene que ver con, por ejemplo, un sistema de estímulos y de incentivos para los maestros y las maestras. Si también deberíamos considerar, como ya hemos dicho, espacios y tiempos para que los maestros puedan producir. Ojalá dar ese salto, como nos lo decía la expedición pedagógica, de ser portadores de saber pedagógico a ser productores de saber pedagógico. Portadores somos todos desde el oficio y desde la práctica pedagógica, y esa es una denominación que les agradecemos justamente a ustedes, al grupo de historia, ¿cierto? De la educación y la pedagogía liderado desde acá, bueno, con una trayectoria y un reconocimiento histórico en el país y en el continente, y es que el maestro es justamente poseedor y de un saber pedagógico que emana de la práctica pedagógica. Pero ¿cómo podemos pasar a esa producción pedagógica, a ser productores? En Bogotá, por ejemplo, se viene discutiendo hace muchos años esta denominación de intelectuales de la educación, el maestro como intelectual de la educación. Y dentro de ese espectro hay varios matices. Uno es, bueno, si esa producción se da en el plano de la escritura, las publicaciones, o se da en el plano de la sistematización de experiencias, y entonces hay premios, hay reconocimientos, hay un premio a la investigación y a la innovación educativa en Bogotá desde hace 17 años, gracias al acuerdo 273 del Consejo, que reconoce 5 proyectos en innovación y 5 proyectos en investigación, tratando justamente de motivar e incentivar esa producción investigativa de los maestros. ¿Por qué dejan de investigar los maestros? Por ejemplo, a propósito del tema Bogotá, en donde tengo un conocimiento de pronto un poco más profundo. 6 años trabajé inmediatamente antes de llegar al IDEP en la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación, y muchas veces nos hemos planteado la pregunta de qué pasa con la formación posgradual de los maestros. Bogotá ya superó hace rato el 70% de maestros, maestras directivos con formación posgradual, nivel de especializaciones, maestrías y doctorados. Sin embargo, pues reduciéndolo obviamente mucho al tema de los indicadores de las evaluaciones externas, sin que eso sea lo único, que habla de la calidad, por supuesto, pues no, sigue sin moverse la aguja de los aprendizajes
en los estudiantes. Y sigue siendo una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con la formación en estrecha relación, la formación de los maestros en estrecha relación con los aprendizajes de los estudiantes? Aún no se logra el impacto que se espera. Y después de un balance de 15 años que Bogotá viene haciendo este ejercicio, pues nos seguimos haciendo la pregunta y quizás hemos encontrado parte de la respuesta en dos características que debería tener la formación, y es que sea colectiva, ¿m? Que los maestros puedan acceder en una institución educativa como equipo y formarse como equipo, ojalá de manera interdisciplinaria, profes que pertenezcan a diferentes niveles de formación, que esos equipos vinculen a los directivos. No hay una oferta muy clara en el país de formación posgradual para directivos, es mínima la formación de los orientada a los directivos docentes y también a los orientadores escolares, que son actores fundamentales dentro del sistema. Y pues estos ejercicios tienen que darse desde esa formación. ¿Para qué? Pues para consolidar comunidades de saber, comunidades de práctica pedagógica, comunidades de aprendizaje dentro de los maestros. Y en eso las redes, los colectivos de docentes, los grupos de maestros sí que han venido trabajando desde el mismo movimiento pedagógico, en donde nacen redes y colectivos importantes para el país. Y otro factor que consideramos clave, que es la formación situada. Ojalá la oferta de las universidades para la formación posgradual no solamente incluya unos procesos formativos en los ámbitos de las especializaciones, las maestrías y los doctorados, sino también garantice un sistema de acompañamiento más cercano, contextualizado, es decir, partiendo de las problemáticas y las realidades de las instituciones educativas en donde están esos maestros que se están formando. De tal manera que la práctica se vuelva una reflexión que escale a la producción académica del maestro. Pero eso no siempre sucede. O sea, hemos dicho, Bogotá ya tiene 15 años de experiencia haciendo el ejercicio y haciendo la tarea, y hay unos buenos indicadores, pero ¿cómo damos el salto? Los maestros están haciendo ejercicios de investigación en la formación posgradual, pero lamentablemente cuando culminan encuentran que en el colegio no pueden seguir haciéndolo. No hay tiempos, no hay espacios. La estructura, la organización escolar no permite que esos procesos sigan, porque estamos con el día a día, estamos siempre resolviendo la cotidianidad de la escuela, y obviamente eso no le da al maestro la posibilidad de seguir produciendo. O si lo hace, pues lo tiene que hacer en sus propios tiempos, con sus propios recursos y en los espacios de la familia, por ejemplo, y del desarrollo personal, para lograr desarrollar algún ejercicio académico o productivo. Bueno, y así podríamos seguir hablando de otras cosas que logren que esa dignificación escale y que pueda tener reconocimiento social de la labor, porque ese es otro elemento que aún no hemos logrado, posicionar a los maestros en Colombia como aquellos actores que la sociedad admire, que la sociedad promueva, que la sociedad reconozca. Nos hemos cerrado mucho a hacer el reconocimiento de los maestros dentro de los mismos maestros, dentro de las mismas organizaciones de maestros, pero no hemos salido de manera más visible a otros sectores de la sociedad. Entonces, creo que es clave poder lograr hacer ese tránsito para que el reconocimiento sea de verdad un reconocimiento social, y eso ayuda muchísimo en la dignificación. Bueno, muchas gracias, Jaime Saldarriaga. Sí, Tiene el poder. ¿Me escucha? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, antes de entrar a la pregunta que el profesor Andrés Claus nos plantea sobre los términos o el lenguaje de la ley estatutaria,
voy a recoger una parte, una reflexión que plantea la profesora Eliana con relación a, ya lo había planteado pues al principio con relación a esta ley estatutaria como desarrollo de la Constitución. Sin embargo, yo quiero recordar que esta deuda histórica de esta ley estatutaria no viene solo de la Constitución. Colombia en 1966 firmó el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es parte del sistema de Naciones Unidas y a las cuales, digamos, Colombia se acoge y responde. Estamos diciendo que Colombia está en deuda desde 1966, o sea que estamos hablando de unos 57 años de incumplimiento sistemático estatal de eh, garantizar la educación como un derecho humano fundamental. La Constitución recoge tímida y ambiguamente esto, eh, en los considerandos de este proyecto de ley estatutaria tendría que hacerse explícito el cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y no solamente referirlo a la Constitución del 91, que como pues ya se ha visto primero su formulación sobre el derecho a la educación es ambigua, y segundo, que han sido los desarrollos de la Corte Constitucional justamente refiriéndose a los pactos, tratados y convenciones sobre el derecho a la educación que Colombia apenas hoy en el 2023 empieza a tomar en serio, que necesita incorporar a su constitución a través del bloque de constitucionalidad eh, la educación como un derecho humano fundamental. De manera que esto es una deuda histórica no solamente con el país, sino con la comunidad internacional y el sistema de Naciones Unidas. Siempre nuestros estadistas, gobernantes y parlamentarios evadieron y se resistieron a reconocer la educación como un derecho humano fundamental. Entonces, yo no quiero pasar sin hacer esta reflexión por la dimensión. Estamos discutiendo cualquier ley, no es un problema solamente de un articulado, que cómo va a quedar, etcétera. O sea, de hecho, esto implica que hay que ir a asuntos fundamentales y que una ley estatutaria pues deja a leyes ordinarias y a toda la parte de reglamentación que hace el Ejecutivo, deja pues digamos, en los detalles de desarrollo. De manera que, en primer lugar, celebro y eh, creo que es importante reconocer esta deuda histórica con el sistema de derechos humanos y el incumplimiento sistemático del Estado colombiano de garantizar el derecho a la educación. Paso entonces a la pregunta. Efectivamente, lo que está en discusión no es un asunto solamente de términos, es un asunto de la concepción de la educación que está en juego. Yo de alguna manera celebro que por lo menos en términos numéricos el, 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 el proyecto no centra la educación en aprendizaje, pues diría, digamos, ha disminuido sistemáticamente, pues digamos, la inclusión de este concepto, pero no solamente un término lo que está en juego ahí, lo que está en juego es si la educación continuará centrada en el aprendizaje y como tecnología, como aprendificación, como siguiendo y el pedagogo neerlandés, en varios momentos en esta segunda parte. ¿Eso qué significa? Significa, uno, como Viesta mismo lo pone y lo titula en uno de sus textos, implica que o sea, ¿qué significa devolver la enseñanza a la educación? La educación colombiana perdió el referente de la enseñanza para centrarlo en el aprendizaje como tecnología, en aprendificación, y por tanto el giro del derecho a la educación no puede estar
devolviéndose o ratificando el que la educación se centre en el aprendizaje, entre otras razones, porque como lo plantea el mismo pedagogo Viesta, el aprender es una acción humana que va muchísimo más allá de lo que un sistema educativo o de lo que un educador o educadora puede hacer. Por tanto, nuestro problema no es cómo cada sujeto se interesa en aprender algo, sino cómo nosotros desde el sistema educativo, que aquí se tendrá que fortalecer, eh, logramos ofrecer visiones de la vida, logramos propiciar escenarios de encuentro con el conocimiento, con las ciencias y con la propia construcción de vida. De manera que le dejamos el aprendizaje a las redes, a los medios, a unos infinitos lugares donde en la vida se aprende, ¿no? Aquí nos interesa, y en el sentido de garantizar el derecho a la educación, que la enseñanza esté suficientemente estructurada y configurada en este proyecto. Eso implica que hay que, en el articulado, incluir el sistema de formación de educadores, ¿cierto? Incluir ese sistema, digamos, como uno de los artículos y obligaciones del Estado. Pues primero sabemos que la educación en Colombia no es un sistema, ha sido una colcha de retazos, de pedazos, de por lo menos 4 intentos de sistema, 4 pequeños sistemas. No tenemos un sistema educativo. Y no teniendo un sistema educativo, no tenemos un sistema de formación de educadores. Y en ese sentido, entonces, la formación en términos conceptuales tendría justamente que romperse y ser explícito en que no estamos refiriendo a instrucción, a maestros que se capacitan en el diseño instruccional o en la réplica de saberes o en hacer ejercicios en el aula que lleven a que un estudiante pues responda correctamente las pruebas a los que nos convoca y que el sistema educativo hoy, sistema entre comillas, actual nuestro, convoca a que lo que se llama la educación y la calidad de la educación, que también la quiero poner en discusión, pues convoca y ha venido generando un sistema centrado justamente en ese concepto eficientista y productivista de la educación. Y en particular hacer que la enseñanza pierda su sentido para constituirse en una práctica que responde a las dinámicas del aprendizaje y la aprendificación contemporánea. Y eso sacrifica el ser y de alguna manera pone en cuestión la dignidad del maestro, tanto es desconocido como intelectual y como enseñante. En ese sentido también quiero entrar a poner, entonces quiero redondear la idea diciendo, la ley tiene que, digamos, fijarse muy bien en los términos que utiliza, ¿cierto? La necesidad de que digamos, de que deje de centrarse en el aprendizaje y vuelva a centrarse en la enseñanza. Segundo, digamos, implica que el formar y formarse no es capacitarse en términos instruccionales, y eso implica entonces pensar la formación como una construcción propia de los educadores que se asumen a su vez formadores de formadores, pero para ello deben tomar en sus manos la construcción de sí con otros, en este caso, las comunidades académicas y de docentes. En ese sentido, la formación tendría que dar un giro en gran medida a lo que venimos trabajando en las facultades de educación, es decir, nuestro centro no es eso que se ha llamado aprender muy bien las secuencias didácticas, no es eso de aprender muy bien entonces hacer como instrumentos evaluativos precisos, contables, a la manera y en consonancia para responder a las pruebas.
Y quiero resaltar esto volviendo nuevamente a la crítica al artículo 30, en donde justamente pues, va a generar un dispositivo de formación a partir de la evaluación de los docentes. Yo creo que aquí hay que replantearse los temas de la evaluación, ¿cierto? Toca romper los esquemas, digamos, eficientistas de la evaluación. No es que la evaluación pueda desaparecer, eso forma parte de la humanidad, pero otra cosa es que se entienda que la evaluación son resultados de aprendizaje y también, de alguna manera, implica replantearse el sistema de aseguramiento de la calidad. ¿En qué sentidos? En el caso de la educación superior y de los docentes de la educación superior, los sistemas de acreditación de las universidades y de los programas ha llevado a generar, en primer lugar, una polarización en resolver en primer lugar y trabajar en función de la acreditación y de los sistemas de evaluación y acreditación. Eso ha hecho que los docentes, tanto de la educación superior como de la educación básica y media, se vean obligados a pensar en resultados de aprendizaje, a pensar en resultados de las pruebas, y eso hace que su naturaleza o su ser de condición de enseñante, ¿cierto?, esté reducida y condicionada a el de instructor y de preparador de resultados de pruebas de aprendizaje o de pruebas. Y en ese sentido, entonces, la formación de los maestros termina desvirtuada en función de la instrucción y de los resultados que se le piden. Ese sistema de evaluación, el dispositivo de evaluación, que en la educación básica y media, y a través en particular de la carrera de los que la ley 715 y el decreto 1279 del Estatuto Docente, pues llevaron a que los educadores tuvieran el mayor número de pruebas de evaluación. Recordar que aparte de pasar el concurso docente, deben pasar un año de periodo de prueba, pero que permanentemente tienen que estar teniendo evaluaciones de desempeño en función de los resultados de las pruebas, y de eso depende incluso su estabilidad laboral, y por tanto, de alguna manera, digamos, casi que la formación, entre comillas, de los docentes lo está terminando haciendo el dispositivo de evaluación que está en los distintos niveles. Y en ese sentido, entonces, yo, para ir cerrando y no extenderme más, simplemente quiero llamar justamente a esa revisión de términos, que no es solamente un asunto de cuál es la palabra, sino de cuáles son los enfoques, las concepciones de la educación que se estarían trabajando en el proyecto de ley estatutaria, y si se está generando la suficiente ruptura con el modelo, y eso es un modelo educativo en el que venimos desde los años 70 embarcados. Esta sería la oportunidad para dar el giro desde el derecho a la educación, que tiene otras posibilidades distintas a lo que ha sido la educación centrada en la instrucción. Bueno, dejo hasta ahí por el momento. Otra pregunta que dice de la siguiente manera: ¿qué sistema de formación docente se dibuja en el proyecto de ley estatutaria? Bueno, muy interesante esa pregunta, porque de hecho pues no se dibuja. No se dibuja dentro del proyecto de ley un sistema de formación docente pues con las claridades, con el alcance, con los detalles que hemos mencionado dentro de este panel, y seguramente otros que se irán recogiendo a lo largo de estas conversaciones regionales y territoriales que está haciendo Ascofade.
No obstante, sí hay que aludir al alcance de una ley estatutaria. Y es que justamente al reglamentar los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la educación, se debe regular de manera integral, estructural y completa esa garantía del derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que de ello se deriva la necesidad de que se haga explícito un sistema de garantía de ese derecho que no está en la actual propuesta. De otra parte, poder definir ese sistema tendría que también contener unos roles dentro de los actores del sistema que garantiza el derecho a la educación en Colombia y, por supuesto, unas responsabilidades frente al no cumplimiento de esa garantía de los derechos. Entonces, vemos nosotros que es importante que eso se haga claro y se haga explícito en la ley estatutaria. No está, tendría que estar. Y por supuesto, cuando menciona la formación integral de los maestros, las maestras, los directivos y el amplio espectro que ya hemos mencionado dentro de esta ley, pues hacer alusión al sistema de formación que tampoco está claro y que de alguna manera inicia con un documento y unos lineamientos a los cuales hacía referencia Cecilia Di Mattei en la apertura de este panel, y es que existen unos lineamientos de un sistema nacional de formación para los educadores, o de formación de educadores mejor, que se consolida a través de 3 subsistemas: la formación inicial, la formación en servicio o permanente y la formación avanzada o posgradual, con 3 ejes que son la investigación, la evaluación y la pedagogía. Sin embargo, ese sistema no ha entrado en funcionamiento pleno. ¿Por qué? Pues porque todavía falta definir unos roles, definir unas responsabilidades y llegar a unos acuerdos sobre el horizonte de sentido dentro de estas denominaciones que tenemos en el país, qué denominaciones existen en torno a la pedagogía, la educación, la didáctica, el maestro en Colombia. No sé si esto se ha quedado como una reflexión interna a nivel de cada facultad de educación, a nivel de cada entidad que forma maestros, y todavía no hemos llegado a un consenso o a un acuerdo un poco más general sobre el asunto. Y creo que eso es fundamental. Entonces, para cerrar, yo sí diría que es importante definir ese sistema de manera clara, de manera integral y de manera completa, como cualquier ley estatutaria está llamada a hacerlo, y dentro de pues el sistema de la formación de los maestros. Es una gran oportunidad para tener acuerdos nacionales en ese sentido. Por ahora, dejaría ahí, profe Diego. Gracias, profesora Eliana. A ver, yo sumándome a las reflexiones que se han dado e intentando puntualizar en algo de lo dicho, hay, digamos, un campo que tiene implicaciones no solo semánticas, sino también políticas, y es la relación autonomía, dignidad y formación, ¿cierto? Y yo creo que parte de lo que hemos estado discutiendo es que allí los sociólogos plantean que uno de los grandes problemas a la hora de abordar las profesiones es no confundir los ejercicios de desprofesionalización de la profesión con los ejercicios de legitimación de la profesión. Y el problema con los maestros y las maestras, en tanto no tengamos claridad de la relación autonomía, dignidad y formación, es que la mayoría de las veces vamos a la defensa de la profesión desprofesionalizando, es decir, depotenciando con habilidades que permitan sumar capacidades para responder de manera eficiente y efectiva del aquí y del ahora, sino capacidades que permitan romper
con el aroma de los tiempos. Vuelvo a resaltar esto, ¿sí? Parte fundamental de la formación es la capacidad, digamos, de hacer de sí, tanto como entidad individual o colectiva, algo susceptible de ser problematizado. Y lo que pasa cuando un sistema parte del presupuesto de que profesionalizar es desprofesionalizar, es no cuestionar el lugar que supuestamente se está defendiendo. O sea, damos por sentado el oficio del maestro, damos por sentado la función de la escuela. Como nosotros mitologizamos, vuelvo a la primera parte, a lo que asistimos es a un escenario de formación o de semiformación, ¿cierto? Habilidades para responder aquí y ahora de manera eficiente y eficaz. Incluso a eso le podríamos poner nombres que podrían ayudarnos a engendrar aún más ingenuidad en nuestra manera de percibir la política, pero con desentrañar el mecanismo oculto, que además aparece no solo en el inconsciente colectivo de los maestros y las maestras, sino también como parte del proceso civilizatorio. Cada vez que aparece la idea de un maestro y una maestra, aparece la idea de la regulación, aparece la idea de una tarea que hay que hacer a rajatabla, aparece una sobreregulación de quien ejecuta la función, aparece la idea de que tiene habilidades intelectuales, pero habilidades intelectuales limitadas, encerradas, encarceladas, porque no hay autonomía. La libertad es de cátedra, pero no es de pensamiento. La libertad, cuando se habla de investigar, es investigar otros temas que contribuyan a la efectividad del sistema, no temas, por ejemplo, que falseen el propio sistema. Es decir, uno de los grandes problemas de pensar el sistema de formación de maestros y maestras, a mi entender, es que el juego al cual asistimos es a sumarle a la desprofesionalización porque no hemos tenido la suficiente capacidad de incrementar ejercicios investigativos que pongan en jaque el mito de la escuela y el mito del maestro. Gracias. Vamos a ¿algún comentario? Sí, no, pues antes de este último comentario, una precisión que aparece en el chat de Juan Pablo Acuña, dice que en el artículo 30 se habla de la formación en las artes, que no encuentra el proyecto, el tema de evaluación y no sería un tema de ley estatutaria. Pero ese, digamos, precisar que la última versión del proyecto, en la última versión del proyecto de ley estatutaria, que fue ampliado con relación a este que el colega Juan Pablo refiere, es una versión anterior donde aparece en el artículo 30 la formación de actos. En la última versión, en el artículo 30 aparece lo referido a lo que nombra como formación integral de maestros y es a eso, digamos, a lo que he dedicado como mi intervención, de manera que hay versiones distintas del proyecto de ley estatutaria, por lo tanto creo que hay que, pues entiendo que la que yo tengo y con la que trabajo es la última, eh, eh, que fue como la que recibí también a través de Ascofade, por lo tanto habría que mirar si estamos hablando de la misma versión. Yo me refiero a la versión que recibí como última. Bien, más, bueno, volviendo a la pregunta y centrando a la pregunta sobre el sistema, efectivamente, aquí hay un debate en teoría de sistemas sobre entre los sistemas cerrados, desde el cual creo que se ha venido pensando o ha venido trabajando la educación colombiana, y la necesidad de que efectivamente se entienda la formación desde sistemas no solo abiertos, o globalizado o a las transformaciones contemporáneas, sino de sistemas complejos donde justamente actores como los educadores y educadoras de alguna manera sean retroalimentadores del sistema, hablando en términos de la teoría de sistemas, y por lo tanto, pues su función no es solamente reproducir lo que el sistema, si lo tomamos como cerrado, ya le da como unas funciones y roles previamente establecidas, no solamente responde a los desarrollos contemporáneos, a lo que se nombra genéricamente como contextos, sino que también que se es productor y retroalimentador de la educación y del sistema educativo. De manera que
quiero plantear ya para cerrar simplemente la necesidad de pensarse el sistema de formación desde una mirada, desde una perspectiva compleja de los sistemas y abandonar ese sistema cerrado o sistema abierto, condicionado por entidades, en nuestro caso, como ha sido la OCDE, Banco Mundial, etc. Y la necesidad de convertirse nuevamente, tener un sistema que se autoalimente, que se autoproduzca y sus actores sean autoproductores. ¿Me dejo ahí? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la idea ahora es abrir un corto espacio para preguntas, comentarios, no conferencias adicionales, que ya nos queda muy poco tiempo. Entonces, ¿alguien quiere participar? Los que están conectados. No se escucha de aquí, no se entiende. Creo que Jóvenes compañeros. ¿Ahora se escucha? Hay una potencial muy fuerte en términos de lo que significa una ley estatutaria de educación que declara la educación como un derecho. He asistido a varios debates y cada que salgo de un debate aprendo muchas cosas, entiendo muchas cosas, pero también salgo cada vez más convencido de que le estamos pidiendo a la ley que contenga cosas que no debe contener. Por ejemplo, esto, ¿quién se negaría a pensar de que se necesita de verdad un sistema de formación de maestros articulado, estructurado, innovador, disruptivo? Eso no se discute. Pero si le ponemos eso a la ley estatutaria, ¿cuándo vamos a tener la ley estatutaria? Y yo creo que antes, en vez de hacer en vez de estos ejercicios, irnos pidiendo que ampliemos la ley estatutaria, lo que deberíamos estar es tomando decisiones para simplificar la ley estatutaria. De lo que escuché, por ejemplo, comparto muchas cosas, podría discutir otras, pero cada vez estaba más convencido de esta ley estatutaria no tiene por qué hablar ni siquiera de escuela, no tiene por qué mencionar las facultades de educación, no tiene por qué hablar de formación de maestros. Eso tiene que ser objeto de debates como estos muy amplios e incluso posiblemente reglamentados en otro tipo de leyes que permitan el funcionamiento. O sea, la ley debería eliminar todo eso que alude al funcionamiento del sistema y debería concentrarse exclusivamente en el objeto de la ley, la educación como derecho fundamental. Y luego, la forma como funciona, si vamos a tener escuelas o no, si vamos a tener maestros o no, si vamos a formar los maestros o no, eso ya es funcionamiento del sistema y eso deberíamos ponerlo en otro lugar, en otro escenario distinto para la discusión. Gracias. Bueno, muy bien, gracias a los panelistas y a los que estamos acá presentes y los que están conectados. Pienso que el tema de ley estatutaria nos plantea un serio problema. Es que nosotros legislamos mucho, pero hacemos poco. Para hacer historiografía, nosotros tenemos liceos pedagógicos, facultades de educación, etcétera, etcétera. Inclusive aquí los venimos del magisterio activo desde la básica, tenemos la Federación Colombiana de Educadores y hay centros de estudio e investigaciones docentes, que son procesos de autoformación como docentes. Es decir, nos institucionalizamos pues de otra manera.
no van a ver porque existen facultades de educación normales, etcétera, etcétera. Pero pienso que, a ver, el contexto histórico que estamos viviendo es que, pues leyes ha habido muchas. Esta ley estatutaria intenta avanzar desde la ley 715, que es la que yo, por mi generación, pues luchamos, es intentar decir, bueno, eso es una ley, pero el derecho constitucional que está pasando, yo pienso que es ahí donde vamos a intentar como concentrar todos los esfuerzos para que eso que está en la Constitución, que la ganamos en el 91, logre impactar a la sociedad, la saque de ese, a ver, analfabetismo puede ser, no sé si sea el sentido más. Porque es que este es un país colonizado, mentalmente, educativamente, entonces necesitamos revolcarlo desde su cimiento. Pienso que ahí es un reto en que estemos involucrados todos los actores, desde los maestros de la básica inicial, si se quiere, hasta la posgrados. Y yo agradezco a la universidad, yo soy egresado de la universidad, que me dio elementos para mi profesión. Bueno, digo profesión porque de esa escuela soy. Yo fui formado en facultades de educación, soy parte de la especialización de acá en la universidad. Creo que hay retos muy fuertes y insisto en que estos foros puedan remover a quienes están activos y quienes no estamos activos, pero en mi caso yo soy pensionado, pero soy parte de procesos también educativos en otros niveles, pero pienso que ese es el reto que vamos a tener y una ley estatutaria necesita 8 debates en el Congreso, no 4 por ley normal, ordinaria. Entonces, preparémonos y ojalá que antes de que se presente al Congreso, nosotros en las instancias como estas y seguramente foros locales, regionales, nacionales, involucremos a todos los actores que podamos participar y agradezco a Ascofade pues que nos haya posibilitado este espacio. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Una pregunta que no sé si sea importante, pero bueno, la voy a hacer de todas formas. Y es si en ese documento que se pretende enviar al Ministerio de Educación sobre este ciclo de conversaciones se contemplaría ese tema de la precisión de los conceptos, si eso haría parte del documento que menciona el decano. Personalmente a mí me parece problemático que no solamente el Ministerio de Educación, sino también quienes hacemos parte de ese campo profesional y disciplinar de la pedagogía, no atendamos con toda rigurosidad a los conceptos, sino más bien que seamos sordos a lo que el profesor Diego Muñoz exponía sobre la necesidad de revisar la historia, sobre la necesidad de mirarlos no solo como términos y definiciones, sino como conceptos que tienen efectos que se objetivan en las praxis política, social y cultural. Para mí sigue siendo eso problemático porque si bien la ley estatutaria no tiene por qué hacer una suerte de diccionario de definiciones, sí utiliza esos conceptos y nos guste o no, eso tiene un efecto, tiene que tener un efecto político y eso sí nos afecta. Por eso la pregunta de si por lo menos en ese documento se considera necesario que esté una conceptualización seria y rigurosa sobre vocación, formación integral, dignificación y etcétera. Oficio y profesión. Bueno, muchas gracias por la presencia. Gracias también a los invitados, a la invitada.
a Jaime, que está por allá de manera virtual. Bueno, retomo, como dicen los dominicanos, yo te llamo de para atrás, ¿cierto? I call you back. Entonces empiezo con lo último. El profesor Gilberto hace un llamado pues, sobre la necesidad de que en una ley estatutaria, pues si vamos a pensar en un asunto de derechos, pues tiene que ser lo más simplificado posible. En este caso, hablar de la educación como un derecho fundamental, pues supone ese ejercicio en principio, lo cual de todas maneras no nos desliga de una discusión sobre los garantes de esa educación como derecho fundamental. Uno podría decir entonces, en esa lógica, que estamos hablando de que no solo son los garantes los maestros y las maestras, es decir, los docentes, sino la sociedad en general. Entonces, exactamente, o sea, la sociedad en general como garante de ese derecho fundamental, lo cual pues no excluye ni invisibiliza el problema de otros garantes, que era lo que estamos discutiendo ahora aquí como tema, y es, bueno, qué papel se le adjudica no solo a los maestros y maestras, a los docentes en un sentido amplio, y qué significa reivindicar la dignidad de esos docentes como garantes de ese derecho, ¿cierto? Eso nos tiene que poner en una discusión frente a lo que significa ser un profesional docente, obviamente en atención a esa garantía de ese derecho fundamental, pero que no solo son los docentes, es también la escuela y también quienes están encargados de la formación de esos docentes, de manera que tampoco está excluida la reflexión a propósito sobre el papel que juegan las facultades de educación y las normales como formadoras de profesionales docentes en la lógica otra vez de garantizar ese derecho. De manera entonces que, bueno, y la escuela. Y finalmente entonces, si el problema es el del derecho fundamental que es la educación y la jerga está reducida al oficio por el lado de la dignidad docente, pero por el lado de lo que llamaríamos escolares, alumnos, está reducida al problema del aprendizaje y sobre todo aprendizaje en términos acumulativos, no en un proyecto formativo de un sujeto que toma distancia permanentemente frente al mundo, sino de un sujeto que sobre la base de resultados de aprendizaje está mostrando otra vez cuestiones básicas de acumulación de conocimiento. Entonces eso sí se nos devuelve y de nuevo la pregunta por la educación como derecho fundamental significa hacernos la pregunta de qué es la educación más allá del aprendizaje, más allá de la transmisión de conocimientos, más allá de la escuela como un espacio simplemente de reproducción y bueno, el papel que juega la sociedad en general en términos de garantizar ese derecho. Le doy finalmente la palabra al decano Wilson Bolívar, que va a cerrar. Gracias, Andrés. No, agradecerles nuevamente su asistencia. No saludé, me disculpan, a los señores decanos y decanas que están en este auditorio. Universidad Católica de Oriente, el señor decano de la Facultad de Educación de la Universidad San Buenaventura, la representante del señor decano de la Universidad Católica del Norte y los decanos y decanas que están conectados, Universidad Pontificia Bolivariana, U Digital, también los colegas de la Universidad Tecnológico de Antioquia. También, si ustedes quieren, porque tal vez en este momento no lo pudieron hacer o no alcanzó el tiempo, esta conferencia está en YouTube, sigue reproduciéndose, hemos tenido muy buenas, pero nos pueden escribir y como les dije, estas conclusiones van a ir a un equipo académico, vamos para el tercer foro que será en próximos días, si no estoy mal en el que sigue, Vivi, qué pena, por favor me acuerdas, ese es en Cali, no recuerdo bien, es el capítulo... Mafe tal vez nos puede contar, es en Cali, y vamos a recoger todos estos documentos, un equipo académico y hará una síntesis y a su vez pues también una construcción académica que se entregará. Nuevamente también muchísimas gracias y como cuña nuevamente aprovechemos ese texto, la reflexión que hicimos el año pasado a raíz de los 30 años de la Constitución Política de Colombia. Justo antes de que empezara todas estas discusiones nos adelantamos como Facultad de Educación. No solamente el profesor Jaime Saldarriaga escribió, el profesor Rodrigo Jaramillo escribió
el profesor Arley Fabio, bueno, unos 12 profesores de nuestra facultad hicieron unas reflexiones muy interesantes que están precisamente, recogen en este momento muchas de las discusiones que están en este momento en la ley estatutaria. Muy buenas tardes, muchísimas gracias.